En infantil sí que es una etapa, bueno, pues totalmente nueva, sobre todo los niños de 3 años, en el que tienen un periodo de adaptación, en el que tienen que ir amoldándose a a las rutinas, a las normas, a los profesores. En infantil de 3 años, ¿vale? Antes de los 3 años es, digamos, la escuela infantil. La escuelita infantil es interesante también tener ese momento de adaptación. Los bebés, sobre todo, bueno, pues esa separación, digamos, de la familia, de la mamá, del vínculo de apego, sí que hay que hacerlo muy paulatinamente para que los niños no sientan de repente esa angustia por separación bueno, y pensar que están solos. Entonces, por ejemplo, las escuelas infantiles lo tienen muy bien organizado porque suelen ser media horita, otro día 45 minutos, a lo mejor una horita y media. Poquito a poco van adaptándolo e incluso a la hora de la alimentación, si están en el comedor escolar y los cambios de profesorado, ¿no? Las escuelas infantiles están muy organizadas. A la hora de comenzar en la educación infantil, pero ya en el colegio en sí, es muy interesante y muy importante también ese periodo de adaptación de infantil de 3 años, en el que los niños exactamente igual, bueno, pues hoy los llevo una horita, al día siguiente los llevo pues 2 horitas y poquito a poco, los niños se van dando cuenta que van conociendo a los compañeros, al profesorado y se van dando cuenta que es un lugar seguro, que mamá viene o papá viene o la familia viene a recogerlos y no hay mayor problema, ¿no? Es muy importante. Sí que considero la mayor dificultad en esta época es porque aquí en España pues sí que se exige uno de los requisitos para entrar en educación infantil en 3 años es que los niños tengan el control de esfínter ya desde casa, ¿no? Digamos que no lleven pañal al colegio y si es verdad, bueno, pues que es bastante estricto en ese sentido porque sabemos que los niños, cada niño tiene su ritmo, tiene su aprendizaje y si es verdad que algunos niños pues están más preparados para quitarse el pañal antes, otros se lo quitan más tarde. Entonces, sí es un momento bastante estresante para las familias a la hora de entrar y sobre todo de una de las emociones que es el miedo, ¿no? El miedo a qué va a pasar, qué pasa si el niño pues no controla los esfínteres, llega en el cole, si será rechazado. Muchos miedos, pero es muy interesante este periodo de adaptación del que hablamos, que personalmente sería fantástico poder tenerlo en todos los cursos, incluso en primaria, en secundaria, en donde sea, incluso para los docentes, ¿no? En vez de llegar directamente de vacaciones y wow, todas las horas seguidas, sino bueno, una cosa progresiva. ¿Y cómo pueden los padres acompañar a los niños en estas emociones? Es una pregunta que me suelen hacer bastante los padres. Oye, ¿cómo hago para acompañar a mis hijos? Bueno, pues es muy importante, por ejemplo, en la educación infantil. Evidentemente son nuestros hijos, los vemos pequeños y nosotros no queremos que sufran, no queremos que sufran. Entonces, lo interesante es verle al niño que es una experiencia con un aprendizaje. ¿Vale? Que no es ni miedo, sino, pues vamos a aprender mucho también, ¿no? Verlo como un aprendizaje, lo que es la vuelta al colegio. Entonces, hay que ayudar a que expresen sus emociones de forma controlada y, por supuesto, validarlas. Por ejemplo, es muy, muy, muy interesante hablar con los chicos y decirles, pues yo también me sentía así. Yo recuerdo cuando yo comenzaba el colegio y cada vez que empieza un curso escolar, pues sentía miedo, tenía una sensación como de tristeza, también a veces tenía como un nerviosismo, ¿no? De la curiosidad. Es interesante que nos pongamos en su piel, que lo validar sus emociones y decirle que nosotros también lo sentimos, incluso ahora de adultos.